Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a la Biblia. En nuestro estudio de la carta a los Colosenses, en el capítulo número 2. Y antes de comenzar a compartir lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero preguntarles si han encontrado algo de bendición, algo de aprendizaje en esta carta que hemos estado estudiando verso por verso durante ya varios meses, comenzando en el capítulo 1 y el día de hoy ya vamos en el versículo 16 del capítulo 2. Entonces parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad vamos apenas a la mitad de la carta. Entonces esto nos demuestra que cada porción de la Escritura tiene un mensaje importante para nuestras vidas. Hay quienes creen que solamente algunas partes o algunos pasajes son de bendición para el creyente, pero en este estudio nos hemos dado cuenta que aún así sea un solo versículo, podemos nosotros encontrar el mensaje de Dios para su iglesia. Entonces, quiero que tengan ahí en su Biblia, si la traen físicamente o digital, que puedan tenerla ahí presente, porque vamos a estar viendo el texto muchas ocasiones para mirar lo que hay ahí. Entonces, pidamos que el Señor nos hable, pidamos que su Espíritu nos guíe a toda sabiduría, a toda verdad, y que entonces en esta hora este mensaje sea para todos nosotros y que tenga una aplicación práctica en nuestras vidas y que entonces esta palabra vuelva con fruto a quien nos la dio. Señor, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Padre, que llenes nuestra vida a plenitud. Sabemos, Señor, que tu presencia está en nosotros, pero en esta hora pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que entonces los misterios aquí revelados, Señor, este mensaje que tú le diste a hombres utilizados por ti, Señor, para comunicarlos a la humanidad, te pido, Señor, que sea un mensaje vivo para nosotros en este día. Y que entonces, Señor, el mensaje del Evangelio, que sigue siendo vigente, transforme cada área de nuestro ser, cada parte de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y de todo lo que rodea nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿tienen su Biblia ahí? En Colosenses 2. Miren, hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes, yo considero que es un mensaje sumamente necesario para la iglesia, muy importante para ella. Todos los mensajes son importantes para la iglesia, pero especialmente el de hoy creo que es totalmente relevante para los tiempos que estamos viviendo, porque nos va a servir de dos maneras en específico este mensaje. En primer lugar nos sirve de aviso y en segundo lugar este mensaje nos sirve de advertencia también. Es un mensaje que nos sirve de aviso y de advertencia. Y no quiero tomar mucho tiempo en la introducción, porque quiero que vayamos directamente al texto, pero me gustaría comenzar hablando de lo siguiente. Y quiero que pongamos atención en esto. Piense en usted cuando hable acerca de esto. Es probable que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, en algún momento nos hayamos sentido afectados, lastimados, heridos por la iglesia. No levanten su mano porque todos los vamos a levantar seguramente, pero hemos sido decepcionados alguna vez por la iglesia. Muchas veces vi de cerca amigos, familia, que después de un tiempo de estar en la iglesia, tal vez algunos años, fueron alejándose poco a poco por algún tiempo y después regresaron, pero algunos otros se alejaron para no volver más. Hasta yo mismo atravesé por un tiempo de eso en mi vida. Sentirme lastimado por la iglesia. Creyentes que parecía que estaban avanzando y que de pronto se perdieron en el camino o que dejaron de ir o que dejaron de reunirse. Y esto sucede con iglesias enteras que atraviesan momentos de bajas importantes. ¿Qué es lo que sucede detrás de esto? ¿Por qué una iglesia pierde a sus congregantes? ¿Por qué una familia que se acerca a la fe y que se ha enamorado del Señor parece que tiempo después decide mejor no continuar más con eso? ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? ¿Por qué se detiene el crecimiento de una iglesia o por qué se detiene el crecimiento del creyente? Y podríamos echar culpas a muchas cosas. Pudiéramos pensar en el pecado, ¿verdad? Ay, es que esa familia prefirió
irse a las micheladas los domingos, ¿no? En vez de venir a la iglesia. No, es que esa familia anda mal, sus hijos andan en malos pasos. No. Y podemos declarar culpables, ¿verdad? Podemos decir, ay, es que esa familia no se acercó lo suficiente al Señor. Ay, es que esa familia no se comprometió con... No. Y quiero que hablemos más acerca de esto porque la vida saludable de una iglesia, la vida saludable de un creyente, siempre va a tener, digo algunos, pero en realidad bastantes enemigos que van a atentar contra su estabilidad, contra su crecimiento y contra su desarrollo. Y no necesariamente estoy hablando del pecado, no necesariamente estoy hablando de la tentación. Cuando estos enemigos de la iglesia, cuando comenzamos a ver que decimos por ahí coloquialmente, ese hermano ya se enfrió, ¿verdad? Este amigo, esta familia se está alejando de la iglesia. ¿Qué está pasando? Cuando estos enemigos de la iglesia penetran dentro de ella, pueden causar daños muy graves, no solamente en una familia, sino puede causar daños en toda la iglesia. Y podemos pensar en tantos enemigos como el pecado, la tentación, el mundo, ¿verdad? Pero hay uno de ellos que es el más letal de todos los enemigos de la iglesia, que frena a la iglesia, que la desvía por completo o que la puede estancar por años en el mismo lugar y no hay un crecimiento. Es un enemigo que apaga a la iglesia, es un enemigo que la desanima y esto es terrible para cualquiera. Y si apaga a la iglesia, por ende va a apagar a cualquier creyente. ¿De qué es lo que estoy hablando? Ese enemigo es el enemigo de la religiosidad o el legalismo, de la religiosidad o el legalismo. Y esta poderosa arma destructora es muy silenciosa, hermanos. Es muy silenciosa, es un arma muy sutil que entra dentro de la iglesia, dentro de la vida del creyente, y cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, ya nos lastimó. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de esto. Hoy Dios quiere darnos un mensaje. Quiere el Señor que podamos ser capaces de identificarlo y también, hermanos, ¿por qué no? Ser sinceros con nosotros mismos y poder darnos cuenta si estamos formando parte del problema, si estamos siendo religiosos, si estamos siendo legalistas. Y debemos hacernos la siguiente pregunta, como yo le he titulado a esta reflexión. ¿Soy verdaderamente espiritual o soy un religioso? Esto es tremendo, ¿eh? Esto, tengo que tener valor para predicarlo. Y como lo hacemos regularmente, hermanos, vamos a ver el texto y vamos a ir desarrollando y explicando algunas ideas principales de este pasaje a partir del versículo, por favor, a 16. Del 16 al 23. Es un texto bastante largo, pero no se preocupen, no me tardo más de 2 horas en este texto. Vamos a ir viendo parte por parte. Quiero ser breve con lo que voy a compartir para que entendamos por qué el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia acerca de esto. Miren, leamos juntos, por favor, si pueden leer conmigo en la versión que está proyectada en pantalla, que es Reina Valera Contemporánea, o si tienen una versión de estas en sus manos, pueden leerla en su texto. Dice del 15 del 16 al 23, perdón. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto, ¿se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda,
Tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Qué interesante es esto que acabamos de leer, ¿verdad? Y pongamos atención en los versículos 16 y 17, porque como siempre se los he dicho, es importante que cuando nosotros encontremos en el texto bíblico alguna de estas expresiones como pues, por lo tanto, entonces, quiere decir que esta parte va conectada o en consecuencia a una idea que antes ya se ha dicho. ¿Verdad? ¿Cuál es esa idea? Quienes vinieron hace 8 días tendrán un poco fresco el conocimiento, pero si no viniste, no te preocupes, porque en breves palabras, la idea con la cual se conecta es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14, desde el versículo 14 y 15. Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que era adversa. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él desarmó además a los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La idea que Pablo viene tratando con los colosenses es que Cristo ha comprado su libertad para que ellos como creyentes puedan vivir una vida plena, completos en Él. Es la idea que nos conecta con el siguiente versículo que acabamos de leer, porque dice el apóstol Pablo, no permitan, pues. Es decir, por esta razón que yo les acabo de decir, de que Cristo ya pagó el castigo que a ustedes les correspondía, porque en Cristo ustedes pueden tener libertad, porque en Cristo ustedes pueden vivir una vida verdaderamente plena. Y ahora sí, viene a decir lo siguiente. Como consecuencia de esta idea de la libertad que Cristo nos ha dado, Pablo nos quiere decir algo importante, hermanos, muy importante. Él dice que no podemos permitir que nadie nos juzgue o nos critique. La palabra en griego para juzgar es krino, que tiene que ver con criticar, con hacer una observación sobre algo, que nadie nos critique por algunas cuestiones que el texto menciona, ¿verdad? Asuntos que tienen que ver con acciones externas. ¿Qué es lo que dice el texto? Que nadie los juzgue por lo que, ¿qué? Por lo que comen o por lo que beben o en relación a los días de la fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Cuestiones relacionadas con acciones externas, con su alimentación, con algunos ritos y ceremonias que, si usted sabe un poco del Antiguo Testamento, si no, no se preocupe, esto tenía todo que ver con la ley del Antiguo Testamento. Cuando Dios estipula leyes, sacramentos, ceremonias para que su pueblo pudiera acercarse a Él. Y entonces Pablo está diciendo que lo que nos está dando a entender es que estos falsos maestros, como lo hemos dicho antes en el contexto de los colosenses, estos falsos maestros que intentan engañar a la iglesia, que intentan hacerles creer cosas equivocadas, ellos intentan desviar a la iglesia de su verdadera fe. ¿De qué manera? Juzgando su fe y su espiritualidad de acuerdo a lo que ellos hacían o no hacían. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, para estos falsos maestros, el no seguir estas normas, el no seguir estos preceptos del Antiguo Testamento, era una cuestión que a ellos les capacitaba para juzgarles. Era una cuestión que a ellos les daba la posibilidad de meritar si ellos verdaderamente eran espirituales o no. Si no haces esto, estás mal. Si no sigues el día de la fiesta, de la luna nueva, del día de reposo, estás mal. Si comes esto, estás mal. Si comes aquello, estás mal. Si no comes esto, estás mal también. Su pensamiento de ellos era que si la iglesia seguía este tipo de normas, entonces la iglesia estaría cada día más cerca de Dios. Eso era mentira, eso no es cierto, eso es lo que ellos intentaban hacer creer. Por eso Pablo nos dice, no permitan que nadie les juzgue respecto a esto, porque todo esto, según el versículo 17, ¿qué era lo que era todo esto? Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y lo verdadero es Cristo. Y es Cristo, todo eso de lo cual estos legalistas y religiosos intentaban hacer a la iglesia creer que eso los acercaría más a Dios,
no es más que una sombra de lo que ahora se revela. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Todo lo que en el Antiguo Testamento se estipuló solo era un anticipo, solo era un destello de lo que en Cristo Dios vendría a revelar. Lo confirma el versículo 9 de ahí del capítulo 2, que lo estudiamos hace un par de semanas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo les dice a la iglesia, no permitan que nadie los juzgue por esto, porque todo esto solamente era una sombra, como aquí estoy, solamente era una sombra, no es nada real, no es nada palpable, no es nada verdadero. Lo que es verdadero es Cristo. Ahora se les ha revelado Cristo, ahora el Dios se ha humanado y corporalmente en Él habita la plenitud de Dios. Y una y otra vez desde el capítulo 1 Pablo nos ha estado diciendo, si en Cristo habita la plenitud de Dios, tú estás completo en Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma de que el ser humano pueda sentirse completo, feliz, pleno, si no es en Cristo. Y conectando la idea del versículo 14, de que entonces Cristo ha pagado por nuestra libertad. Cristo nos ha dado la libertad. Y esto que estamos viendo en este versículo, en una paráfrasis, la enseñanza de Pablo es, si Cristo ya clavó en la cruz todas las razones por las cuales ustedes podían haber sido juzgados y criticados, no permitan que nadie les juzgue o les critique respecto a estas cosas que tienen que ver más con la ley y no con Cristo. Eso es la religiosidad, eso es el legalismo. Es un sistema estructurado que intenta calificar nuestra fe, si verdaderamente estamos o no estamos cerca de Dios, de acuerdo a lo que ellos han estipulado como lineamientos externos de nuestra conducta que Cristo no nos demanda. Es como si nosotros dijéramos aquí, hermanos y hermanas, el hermano que no venga con camisa y la hermana que no venga con falda no está cerca de Dios. ¿Esa es la libertad que Cristo me ha dado? No, esa no es la libertad que Cristo me ha dado. El religioso, el legalista, califica y juzga a la gente de acuerdo a sus propios lineamientos, a que si oraste o no oraste, que si ayunaste 3 días de la semana o no ayunaste, que si esto, que entonces eso significa que estás cerca de Dios. Pero vamos a ver algo más. ¿Cómo identificamos a un religioso? ¿Cómo identificamos el legalismo? Versículos 18 y 19. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero que rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer con el crecimiento que da Dios. Algunas cosas que destacar de estos 2 versículos. Número 1, cualidades del religioso legalista. Falsa humildad, hipocresía. Parece que Pablo tiene en su mente cuando está escribiendo esto, hermanos, un tipo de personaje de los cuales Jesús nos advirtió también. ¿Quién se les ocurre? Los fariseos. Los fariseos. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lucas 12, del 1 al 3. Parece que Pablo tiene en mente esto y nos reafirma esta enseñanza. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares y era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en su alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Debemos cuidarnos de aquellos, iglesia, que dicen vivir una espiritualidad verdadera, pero que realmente su corazón está lejos de Dios. Pastor, esos están allá afuera, en el mundo. No, están dentro de la iglesia. Pueden estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo de la religiosidad y el legalismo es muy sutil. Se caracteriza por la falsa humildad, por la hipocresía. Su corazón está atrapado por el orgullo y el egoísmo.
Tales personas no viven, hermanos, de acuerdo a los principios del Evangelio. Dice el texto que ellos viven de acuerdo a su razonamiento, ¿qué? Humano. El religioso vive de acuerdo a su razonamiento humano. ¿Saben qué es lo que hace una persona legalista? Alguien que ha caído en la religiosidad. Lo que él hace es, dentro de su pensamiento, él formula todo un sistema religioso a su gusto personal y cree que eso le da la capacidad de señalar las faltas de los demás. ¿Saben qué hace el religioso? El religioso inventa reglas. Yo sé que en la cabeza de muchos de ustedes están sonando muchas cosas respecto a esto. El religioso inventa reglas. El religioso interpreta la Biblia a su modo. El religioso toma lo bueno que le conviene, pero lo que no le conviene no lo toma en cuenta. El religioso coloca su propio sistema por encima de lo que Cristo ha establecido. El religioso nunca va a señalar lo bueno. El religioso siempre va a poner el dedo sobre las fallas. Es que no hiciste esto. Es que no te debes comportar así. Es que no debes... Y es que esto y esto y esto. El religioso va a poner el dedo sobre tus fallas únicamente. ¿Cuántas iglesias conocemos que no están siendo víctimas de esto? Del legalismo, de la religiosidad. Estas dos cosas son veneno puro para la iglesia, hermanos. Para mi vida como creyente, yo debo tener cuidado, por eso Colosenses me está advirtiendo, yo debo tener cuidado de no caer en lo que Pablo está hablando aquí ahora. De no creer que yo puedo inventar un propio sistema de religión en donde yo creo que la Biblia funciona así. En donde yo creo que Dios no quiere a esos hermanos que no vienen vestidos de tal forma. Eso es un religioso. Es veneno puro para el crecimiento de la iglesia, porque miren, el versículo 19 dice que estos legalistas o religiosos no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Estas personas no están sujetas a la autoridad de Cristo. Estas personas no están unidas a la cabeza. Ponen sus propias normas por encima de las de Cristo, por encima de las de Cristo. ¿Y saben por qué es peligroso esto? Porque la religiosidad y el legalismo pueden llegar en cualquier momento a nuestras vidas y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta, hermanos. Vivir en la religiosidad es vivir bajo la peor mentira que puede existir. Porque ¿saben qué? El religioso cree que está cerca de Dios, pero no es así. Es que yo todos los días llego bien temprano, todos los domingos llego bien temprano a la iglesia y me voy hasta el último y doy mi diezmo y estoy en todos los servicios y en la oración y en el ayuno y no digo malas palabras y estoy bien delante de Dios, pero tú no. Él no se da cuenta de que está lejos de Dios. Él no se da cuenta de que no es por lo que hagas, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Y este es un ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Imaginemos que tenemos nosotros una pequeña semilla de limón. Son chiquitas. Y entonces, como podamos, le sujetamos un pequeño hilo y la colgamos por ahí en alguna ventana de nuestra casa. Y ahí la dejamos. El religioso, ¿saben qué es lo que va a hacer? Va a ver la semilla y le va a decir, hey, no estás creciendo, ya te tardaste. Hey, no estás dando fruto, no te veo ninguna raíz. A ver, ¿a qué horas me vas a dar otro limón? Y la pobre semilla ahí colgada, pendiendo en el aire nada más. El religioso le va a decir, oye, ¿qué está pasando contigo? No te veo crecer, no estás dando raíces, no estás dando fruto, no te veo ni una señal de que estás dando vida. Eso es lo que está diciendo el religioso, pero por el contrario, lo que hace el verdadero evangelio, familia, es colocar esa semilla dentro de un poco de tierra, darle un poco de agua, proveerle de la luz del sol y entonces esa semilla se convertirá en un árbol frutal. ¿Sí estamos viendo la diferencia? ¿Sí vemos lo que sucede con el religioso y el que verdaderamente es alguien espiritual? Ahora, excepcionalmente, y digo excepcionalmente porque no es en todos los casos, me gusta la forma en la que la Reina Valera 60 traduce este texto.
Porque la Reina Valera 60, en vez de decir, no permitan que los condenen, la Reina Valera 60 dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Quieren saber de qué premio está hablando Pablo? Versículo 10, capítulo 2. Ahí está el premio de todo creyente. Ahí está el premio de todo creyente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Cristo todo está completo, en Cristo todo está lleno. Y el versículo 10 dice, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Pablo le dice a la iglesia, nadie les quiera quitar este premio que ustedes ya han recibido. ¿Cuál es el premio? De que en Cristo ustedes están completos, amados. De que en Cristo ustedes no les hace falta nada. De que Cristo ya ha hecho todo para su salvación. De que Cristo ya ha comprado su libertad. De que Cristo lo hizo todo por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada más para alcanzar su salvación. Ese es el sistema del religioso. El religioso cree que porque entre más haga, más cerca está de Dios. Entre más haga, alcanzará su salvación. Pero no es así. Cristo es quien da el crecimiento, y si yo estoy bajo el sistema de la religiosidad, no voy a crecer y tampoco voy a provocar crecimiento. Tal vez te sientes estancado, tal vez sientes que no funciona tu relación con Dios, tal vez sientes que como que no le encuentras el sentido a eso, tal vez estás siendo víctima de la religiosidad. ¿Te sientes mal porque no te paraste a orar a las 3 de la mañana o 4 de la mañana? Eso es religiosidad. Sin embargo, cuando entiendes que el mensaje del evangelio es gracia, es amor, es bondad, es misericordia, la gracia es, ya te lo di todo. Esto nos da una enseñanza muy concreta, y es que nadie nos puede intentar quitar lo que Cristo ya nos dio, que es la plenitud. Imaginemos cómo se sentía la iglesia cuando estos maestros le decían, es que no estás haciendo esto, y es que no estás siguiendo los mandamientos de la ley, y es que estás comiendo carnitas los domingos después del culto. Y ellos se sentían incompletos, ellos se sentían, no, es que tengo que hacer eso para sentirme completo con Dios, y es que no, Pablo les está diciendo, no permitan que nadie los juzgue respecto a estas cosas, que nadie les quite el premio que Cristo ya les dio. Yo tengo que estar sujeto no a lo que dicen los hombres, familia, sino a lo que dice Cristo, su palabra. Y por esa razón, iglesia, estamos mirando el texto hoy, y no les estoy dando yo mis opiniones personales del tema. Por eso necesitamos ir al texto, a la palabra, es lo que nos nutre. Y terminamos con los versículos 20 al 23. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, voltea a ver a su hermano que tiene a un lado y dígale, ¿por qué, como si vivieras en este mundo, te sometes a sus preceptos? Es difícil encarar y hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, como si vivieses en este mundo, te sometes a sus preceptos? Ellos les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Estos preceptos se sujetan, se ciñen, se fundamentan en mandamientos y doctrinas humanas. Y todas estas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, estas cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Pablo desafía a los colosenses de la siguiente manera, iglesia. ¿Por qué, si Cristo te ha dado una nueva vida, que renunció a los principios de este mundo, sigues viviendo conforme a ellos? ¿Por qué estás rechazando el regalo que Cristo ya te dio? ¿Por qué estás haciéndolo a un lado? ¿Por qué lo estás guardando en una cajita? Yo me imagino porque Pablo no visitó a los colosenses cuando entregó esta carta, sino la envió por medio de Epafras. Yo me imagino que cuando Pablo estaba escribiendo esto, Pablo se imaginaba en su mente agarrar así a toda la congregación de los colosenses, agarrarlos de los hombros y hacerles así: ¡agarra la onda! Agarra la onda, Cristo ya te lo dio todo, no tienes que estar sujeto a estos sistemas que te intentan hacer creer que te van a acercar más a Dios. La doctrina del evangelio es que Cristo es suficiente, su obra, su muerte, su resurrección, eso es suficiente para mí.
Y esto es lo peligroso de la religiosidad, hermanos, que nos hace creer que bajo su sistema de normas, de no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto, vamos a poder disfrutar de la plenitud que Cristo nos ha dado. Eso es lo que el religioso cree, que si uno se somete a ese sistema y que si uno es perfecto y que si uno no se equivoca, entonces puede disfrutar de esa vida completa que Cristo le da. ¿Cuál es esa vida completa que Cristo da? Es esa plenitud que te permite estar contento en medio de los momentos difíciles. La plenitud que Cristo da es esa plenitud que te da un nuevo comienzo. Es esa plenitud que te hace confiar en que cuando todo está mal alrededor de tu vida, Dios sigue estando en control. La plenitud que Cristo da es esa plenitud que ni la enfermedad, ni la necesidad, ni el dolor, ni la tristeza te pueden robar la paz que Cristo te da. Por eso el mensaje central de todo Colosenses es: puedes perderlo todo cuanto tengas, tu salud, tu dinero, tus posesiones, todo. Si tienes a Cristo en el corazón, lo sigues teniendo todo. Lo sigues teniendo todo. ¿Por qué? Porque Él te da la paz. Porque Él te da la alegría, porque Él te da el gozo, porque Él te da la esperanza, porque Él te da la fortaleza, porque Él te da el ánimo. No lo que te rodea, no lo que te rodea. Las cosas materiales no te dan la felicidad ni la paz. La posición, la fama, el egoísmo, no te dan la paz, no te dan la alegría. La verdadera alegría y la verdadera paz. Y para terminar, necesitamos advertir sobre algo. Por eso digo que este mensaje es un aviso para nosotros. Debemos cuidarnos de que nadie intente hacer eso con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos plenos. Si yo lo tengo a Él, no me hace falta nada. Pero ahora, la advertencia es: ¿he sido religioso? ¿He sido legalista? ¿Estoy siendo legalista? ¿Estoy juzgando a los demás? ¿Estoy no juzgando a los demás? Y la siguiente advertencia, familia, es que podemos malinterpretar lo que hasta ahora nos ha enseñado este mensaje y decir lo siguiente: pastor, entonces lo que usted me está enseñando, y al salir de aquí voy a decir lo siguiente: nadie me puede decir nada. Nadie se puede meter en mi vida. Nadie me puede decir qué hacer y qué no hacer. Eso es malinterpretar esta palabra verdaderamente, ¿eh? Porque eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: iglesia, debemos vivir de acuerdo a Cristo. Debemos vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Significa que entonces debemos nosotros abrazar con todo nuestro ser los principios que la Escritura establecen como estilo de vida, como conducta para el creyente. O estamos en Cristo o no estamos en Él. En la lucha que todos los días sostenemos contra la tentación, contra el pecado, porque sí, vivimos en un mundo caído y todos los días vamos a estar luchando con eso. ¿Saben qué es lo único que tiene poder? Cristo. El apóstol Pablo dijo: sin duda estas cosas, esto de lo que ustedes les critican y les juzgan, esto de que no comes, no bebes, no participas de eso, todo este sistema religioso puede parecer sabio en cuanto a la religiosidad sumisa y en cuanto al maltrato del cuerpo, el duro trato del cuerpo. Esto puede ser muy bueno para ese sistema religioso y de ascetismo y de entonces soy malo, soy pecador. Todo eso es bueno para eso. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos humanos, contra los deseos de nuestra carne, contra nuestra lucha diaria por honrar el nombre de Dios, de vencer al enemigo, de vencer la tentación. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Si tú estás luchando con la tentación en un momento del día, en donde sea que te encuentres en alguna situación y estás siendo tentado fuertemente, ¿sabes? El sistema religioso te va a decir: dobla tus rodillas, ponte a orar durante 40 minutos, casi te van a decir: aviéntate 10 Padres Nuestros, ¿no? Es lo que te va a decir el sistema religioso. Sin embargo, familia, eso no va a funcionar si Cristo no habita en ti. Eso no va a funcionar si Cristo no ha llenado tu vida. ¿Dónde estamos nosotros el día de hoy? ¿En este lado o en este lado? Todo esta enseñanza toma sentido de lo que Pablo ha venido hablando, de que, hermanos,
No se dejen engañar. Solamente en Cristo está la verdad. Hermanos, nadie los critique, nadie los juzgue, porque en Cristo está la plenitud. En Él se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el Espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, esa palabra es importante. Estoy leyendo versículos antes del capítulo 2. Vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Necesitamos pedir que el Señor en esta hora abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permita ver si nosotros mismos hemos estructurado todo un sistema de religión que más que acercarnos a Él, nos aleja de Él. Que más que llevarnos a la cruz, nos lleva hacia el altar de nuestra idolatría, de nuestro egoísmo. Porque si entonces estamos en ese terreno peligroso, podemos ser muy peligrosos, no solamente para nuestras vidas, iglesia, para la vida de toda la iglesia. Es una oportunidad que Cristo nos está dando para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas verdaderamente como Él quiere que las hagamos, de vivir esa fe sencilla que se fundamenta en Él y nada más en Él. No en lo que los hombres han estipulado, no en lo que los hombres han dicho de que se tiene que hacer así o acá o así o de esta forma. Es lo que Cristo ha dicho y nada más, hermano. Queremos ser esa iglesia que viva consciente de que la religiosidad, de que el legalismo son letales para la vida de todo creyente. ¿Somos espirituales o somos religiosos? Padres, tu palabra es cortante, Señor. Tu palabra es desafiante. Ha removido, Señor, en la profundidad de nuestro corazón muchas cosas. Y si tenemos que pedir perdón por en algún momento haber perdido el centro de nuestra fe, la mirada en la cruz, Señor, reconocemos que fallamos y que entonces, Señor, necesitamos volver y recuperar esa plenitud que nos has compartido al haber redimido nuestras vidas. Señor, allá afuera hay tantos dedos señalándonos, juzgándonos, criticándonos. Y debemos entender, Señor, que nuestra fe, nuestro valor, no depende de si hacemos o no hacemos algo. Depende, Señor, de la convicción verdadera que hemos puesto en ti, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que ha comprado nuestra alma con su sangre. Eso es lo que hace verdadera nuestra espiritualidad, Señor. Líbranos, Padre, de vivir bajo la religiosidad, siendo hipócritas, viviendo una falsa humildad, alimentando nuestro egoísmo y nuestro orgullo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere volver a escuchar